¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la tercera semana de la asignatura de química. Con el gusto de saludarles, espero que estén muy bien. Espero que esas semanas hayan sido productivas y enriquecedoras para el conocimiento de ustedes, como lo ha sido para mí también. Bueno, comencemos con este nuevo video acerca de esta nueva semana. Siguiendo con los temas que tenemos en el libro y los avances programáticos, esta semana iniciaremos con el bloque número 2 de la asignatura de química. En el bloque número 2, durante la primera mitad, hablaremos acerca de la materia y algunas de sus transformaciones. Ya platicamos en un principio un poquito acerca de los conceptos de la química, acerca de dos o tres cosas que deberíamos saber en un inicio para poder tener más claros algunos conceptos, algunas cosas, y durante este bloque seguiremos con cosas muy similares. Bueno, hablemos primero de la materia. ¿A qué se refiere la materia? ¿Qué es? Se referirá también quizá a una materia como las que teníamos en la escuela, en la primaria. Quizás era algo un poquito distinto. Hablamos que la unidad conformacional de todo es el átomo. En un principio platicamos acerca de esto y dijimos que químicamente va a ser la base de la creación de cualquier cuerpo físico. Va a ser la base de la creación de cualquier materia. A la vez, la materia tiene diferentes transformaciones que pueden ocurrir en ella. La materia vamos a poderla definir de esta forma. Va a ser todo aquello que ocupe un lugar en el espacio. ¿Vale? Cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier cuerpo que pueda tener una masa definida, que pueda tener un espacio, algo que sea tangible, algo que nosotros podamos tocar, sentir, percibir a través de nuestros sentidos, y algunas veces que ni siquiera podemos percibir a través de nuestros sentidos, va a tener materia o va a ser considerado materia. Tanto los audífonos, el celular o la pantalla por la cual ustedes me estén viendo justo ahora, el reloj que podría marcar una hora, no lo sé, cualquier cosa, hasta el aire que respiramos y que quizá creamos que no puede sentir, que no lo podemos sentir o que no tiene un peso específico, es considerado materia y tiene una masa específica también. Continuemos. Cualquier objeto que sea encontrado en el universo va a ser definido como un cuerpo. Ahora, cada tipo de materia es una sustancia distinta. Nosotros tenemos en nuestro libro una tabla periódica donde podemos encontrar una serie de todos los elementos a los cuales el humano tiene acceso hasta el día de hoy. Cada uno de estos es una sustancia específica, sin embargo todos en conjunto siguen siendo materia. Entonces podemos tener diferentes tipos de materia y diferentes tipos de sustancias. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos diferentes tipos de sustancias? Hablemos un poquito acerca de las propiedades de estas. Las propiedades pueden ser propiedades generales o propiedades características. Creo que el nombre nos da un poquito acerca de esto, ¿no? Las generales van a ser todas aquellas que son comunes en los cuerpos, aquellas que siempre van a estar, como cuál. Podemos comenzar con la masa, por ejemplo, que es una cantidad de materia en un cuerpo y utilizamos nosotros a los kilogramos o gramos o algún sistema de unidad para medición de peso para considerar la masa. También tenemos el volumen. Cualquier objeto ocupa un espacio específico en el universo, ¿no? Y esto lo podemos medir, por ejemplo, nosotros en mililitros, por ejemplo, cuando hablamos de un líquido, como por ejemplo un tarro de leche. Podemos medirlo también en centímetros cúbicos. Hablamos de que es un objeto que tiene tres dimensiones y por tanto tiene volumen. Y entonces estas van a ser algunas de las características generales. La temperatura indica si un cuerpo está frío o caliente. Utilizamos algunos de los grados como centígrados, Fahrenheit, kelvins, para medir este tipo de fenómeno, este tipo de característica, la temperatura. Nos damos cuenta de que todos estos objetos, cualquier objeto que vemos alrededor, tiene estas características, por tanto van a ser características generales. Pero, a la vez, cada uno de los objetos o cada uno de los cuerpos puede tener características muy específicas. Por ejemplo, podemos observar la densidad. Esta va a ser una relación entre la masa y el volumen que ocupa un cuerpo en específico. Podemos poner un ejemplo muy claro. Si ustedes tuvieran un litro de mercurio, el mercurio es un metal, el único metal líquido de hecho, y tuviéramos un litro de agua, seguramente el litro de mercurio pesaría mucho más que el litro de agua. Y esto va a depender de la densidad.
Exactamente igual pasa con cualquier otra sustancia que tenga una densidad distinta. Vamos a ver que en los mismos volúmenes encontraremos pesos distintos. Lo podemos ver con el aceite y el agua, lo podemos ver con alcohol y agua también, etc. Cualquier líquido, específicamente para relacionar los líquidos con el volumen que utilizan, densidad. Este es un video que justamente ahora en la presentación no nos sirve de mucho, aparte creo que está caído, entonces lo dejaremos pasar por ahora. Los cuerpos flotan cuando su densidad es menor a la del líquido en el que se encuentran. Por ejemplo, nosotros tenemos una densidad menor a la del agua y regularmente nosotros tendemos a flotar en ella. Algunas veces nos ahogamos para los que no sabemos nadar como yo, pero generalmente los cuerpos flotan en el agua, algunos, siempre y cuando sean menos densos que el líquido en el que se encuentran. Con el agua y el hielo pasa algo muy curioso. Algún día vamos a platicar acerca de eso. Es un compuesto bastante extraño el agua. También tenemos el color. Sabemos que los colores son características específicas de algunos compuestos. El olor también podría ser alguna otra característica específica de la materia. La dureza exactamente también podría ser una característica específica. Conocemos materiales mucho más blandos o mucho más duros con una resistencia mayor a los impactos, a los golpes o a las deformaciones. Entonces podemos darnos cuenta de que la dureza también es una característica específica de los cuerpos. ¿Cuáles son los cuerpos más duros? Posiblemente algunos metales alcalino-térreos, etc. Ahora, dentro de todas estas cosas que estamos viendo, nosotros conocemos alrededor de entre 150 y 200 elementos químicos. Justo ahora no recuerdo cuántos son. Se siguen descubriendo más y seguramente conforme pase el tiempo conoceremos o encontraremos nuevos elementos a los que el humano tendrá acceso. Con estos podemos realizar nosotros mezclas, combinaciones de distintos de ellos. Existen algunas llamadas sustancias puras y algunas otras mezclas. Veamos cuáles son estas. Las sustancias puras de inicio van a ser aquellas que son formadas por un solo tipo de materia. Tenemos como ejemplo a la sal. La sal es cloruro de sodio. Es un compuesto químico que se forma al juntar el sodio metálico y el gas cloro. Ambos, curiosamente, el sodio metálico y el gas cloro, son altamente corrosivos, dañinos, explosivos, algunos, por ejemplo el sodio, y muy poco estables a temperatura ambiente. Pero, curiosamente, y lo bonito y hermoso de la química es que cuando estas dos cosas raras y malvadas para nosotros se juntan, formamos a la sal de mesa. La sal que nosotros usamos para darle sabor a la sopa o un taco es cloruro de sodio y está formado por dos elementos que son por sí solos bastante dañinos. Otro ejemplo es, por ejemplo, el oro o un cuarzo rosa, que está formado por minerales específicos. ¿Cuál es la diferencia con las sustancias? Veamos. ¿Cuál es la diferencia con las mezclas? Las mezclas van a ser formadas o van a ser constituidas por al menos dos o más sustancias. Pueden ser puras. Muy recurrentemente estas son sustancias puras. Aunque varía. Puede o no serlo. Ahora, dentro de las mezclas nosotros tenemos una pequeña clasificación también. Generalmente las dividimos en dos. Alguna vez seguramente ya han escuchado estos dos términos, pero veamos un poquito a fondo a qué se refieren. Las mezclas heterogéneas van a ser aquellas en las cuales nosotros podemos distinguir cada uno de los componentes de estos. Por ejemplo, imaginen una ensalada. En una ensalada nosotros podemos picar la lechuga, el jitomate, crotones, un poco de aderezo, no sé cómo les guste la ensalada, pero muy probablemente si ponemos atención podamos distinguir cuáles son los componentes de la ensalada con solamente verla, ¿cierto? O si está a través de algo transparente, seguramente vamos a poder saber qué contiene la ensalada. Vemos que todos los ingredientes de esta no están revueltos, ¿no? Imaginen ahora del otro lado un licuado de plátano, con una super licuadora que puede batir todo a muchas revoluciones y va a quedar todo completamente desintegrado. Todo se va a homogenizar. Las mezclas heterogéneas entonces van a ser aquellas en las cuales nosotros podemos distinguir los componentes, como en una ensalada, como en el aceite y el agua, donde no se juntan, como en una mezcla de diferentes semillas o diferentes rocas, etc. Mientras que las mezclas homogéneas o disoluciones también van a ser aquellas en las cuales no encontramos nosotros residuos de cada uno de los ingredientes o cada uno de los elementos que la componen. Generalmente aquí ya todos están disueltos, ya todos están bien homogenizados. Por ejemplo acá en mi tarro de leche. Aquí en este tarro de leche ustedes no lo ven, pero a mí me gusta la leche con azúcar. Entonces generalmente le aviento una cucharada de azúcar a mi leche,
le muevo bien y ya mi leche queda dulce. Entonces, justamente ahora si nosotros vemos esto, creeríamos que nada más es leche, pero realmente es una mezcla de leche y azúcar. Y si tuviera alguna otra cosa que me gustara y se la aviento ahí y ustedes no la ven, también, ¿no? Estaría disuelto completamente en la leche y estaríamos hablando de una mezcla homogénea. Algunos ejemplos de estas son las aleaciones, como por ejemplo el bronce, que es una aleación de cobre y estaño, o el acero, muy utilizado tanto en la parte de utensilios de cocina como en la parte de construcción y algunas otras cosas. La aleación o la unión del hierro y el carbono le dan dureza y flexibilidad a un cuerpo, lo vuelven muy bueno y son algunos ejemplos también de mezclas homogéneas. El agua y el alcohol, por ejemplo, y algunos otros. Ahora, es importante conocer las mezclas porque a partir de estas nosotros vamos a poder distinguir cómo están unidas y si en algún momento quisiéramos llegar a separarlas, utilizaremos una operación unitaria específica para cada tipo de mezcla que nosotros tengamos. En la química nosotros hablamos de la separación de mezclas porque es muy importante. Generalmente en la química tratamos de ver algo en específico, nos referimos a algo en particular y cuando tenemos algo en una mezcla muchas veces se nos complica trabajar con esto. Entonces para la química es muy importante poder descomponer toda una muestra que nosotros tengamos y poder ver cuáles son cada uno de los componentes que tiene. Entonces para esto utilizamos algunas operaciones unitarias y algunas son precisamente métodos de separación para mezclas. Bueno, comencemos por ejemplo con la filtración. Seguramente ustedes ya han realizado alguna filtración en algún momento de su vida, ¿no? Hacer pasar algún líquido que tiene o contiene algunos sólidos a través de una malla o alguna especie de cuerpo que pudiera retener ciertas partículas disueltas por ahí o dispersas por ahí. La filtración nos sirve para separar mezclas homogéneas que generalmente son sólidos y líquidos. Tenemos también la decantación. Esta nos sirve para mezclas heterogéneas de densidades distintas. En el lado derecho de la presentación, de este lado, ustedes pueden ver a una especie de, ¿cómo llamarlo? Específicamente se llama embudo de decantación, pero tiene forma como de pera, como de un trompo, ¿no? Con una pequeña salida hacia abajo. Bueno, ahí podemos ver algo de color azul y algo de color amarillo. Generalmente estos representan agua y aceite. El agua y el aceite tienen densidades completamente distintas y al momento que los juntamos hay una separación clara entre ellos. Este método de separación se basa en esto, precisamente en las densidades. Al abrir nosotros la parte de abajo, únicamente permitimos el paso del agua y podemos separar de esta forma el agua y el aceite. Alguna otra forma de separar mezclas es por medio de imanes o magnetos, donde nosotros podemos extraer elementos como hierro y algunos otros metales de cuerpos que no sean afectados por la parte de un magnetismo. Y la evaporación, esta se emplea en mezclas homogéneas, evaporando la parte líquida y podemos recuperar las partes sólidas. Un ejemplo clarísimo de esto se encuentra en el agua de mar. Nosotros podemos tomar un poco de agua de mar, evaporarla y seguramente podemos extraer o separar el agua y dejarlas a la parte. Muy utilizado. Ahora, llegamos a una parte importante. Hablando de la materia y hablando de todas las características que hemos platicado y todo esto, podemos platicar también acerca de los cambios de estado. ¿Cuáles son estos? La materia va a seguir siendo la misma materia, pero puede sufrir cambios, algunos cambios específicamente en la parte física. ¿Qué se refiere con esto? ¿O qué nos quiere decir esto? Bueno, muchas veces la materia experimenta algunos cambios en su conformación química, en la forma en la que se acomodan en específico. Hablamos de que la parte gaseosa iba a ser una interacción donde los átomos estarían en constante excitación, mucho movimiento, muy alterado. En la parte líquida habría un movimiento tenue y en la parte sólida estarían muchísimo más acomodados, ¿no? Con una estructura mucho más firme que no permite tanta deformación. Bueno, estos siguen siendo estados de la materia. El H2O, que es el agua, sigue siendo H2O en su forma líquida, H2O en su forma sólida y H2O en su forma gaseosa. La parte química no ha cambiado, sin embargo, sus características físicas sí. Y esto se debe a los cambios de estado que puede sufrir la materia. El ejemplo que ponemos es bien fácil y es bien claro con el agua. Seguramente todos nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Cómo el agua puede estar en forma líquida, en forma sólida y en forma de gas.
Ahora, al proceso de solidificación o de un sólido en transición a un líquido le llamaremos fusión. A un líquido en transición a un sólido le llamaremos vaporización. La condensación o licuación va a ser todo lo contrario, un gas convertido a un líquido. ¿Dónde podemos ver esto? En el tanque de gas de nuestras casas. Ahí es un gas, el gas LP, que nosotros utilizamos para nuestra cocina, para el baño, para algunas otras cosas, que se licúa, literalmente es la palabra que utilizamos, y se convierte en un líquido. El gas que nosotros utilizamos acá es un gas licuado. Y la parte de donde un líquido se convierte en un sólido se llama solidificación. Ahora, también tenemos muchas veces cambios de estado donde no pasamos forzosamente por un estado intermedio. Por ejemplo, del sólido al gas tendríamos que pasar por el líquido. En ocasiones pasamos directamente del sólido al gas, sin ningún otro paso. A este proceso le llamaremos sublimación, mientras que el proceso contrario de pasar del gas al sólido completamente rápido sin pasar por la parte líquida le llamaremos sublimación inversa. Ahora, ¿por qué es importante ver esto? En ocasiones las temperaturas son las que pueden llegar a variar cuando nosotros tenemos diferentes fases de un material o de la materia. Específicamente tenemos dos temperaturas muy importantes que son características de los cuerpos. Tenemos una temperatura de fusión y una temperatura de ebullición. Su nombre lo dice, es muy claro. La temperatura de fusión va a ser aquella temperatura que va a estar fija en una sustancia y va a ser requerida para que pase de un estado sólido a un estado líquido. Mientras que la temperatura de ebullición va a ser la temperatura a la que la sustancia entrará en su punto de ebullición, o sea, cambiará de su forma líquida a su forma gaseosa. Como ejemplo tenemos al agua, que podemos notar muchas veces que dependiendo de la altura a la que nos encontremos, la altura sobre el mar o sobre el nivel del mar, la temperatura del agua en cuestión de su ebullición rondará los 90 y tantos o 100 grados centígrados. Entonces es un punto ya definido, característico de una sustancia. Ok, continuemos. Mientras ocurre un cambio de estado en una sustancia pura, su temperatura no va a variar. Una nota nada más por ahí. Ahora, aplicaciones de los cambios de estado. La fusión y la solidificación puede ser utilizada en la fabricación de muchos objetos. La evaporación, lo veíamos hace ratito, podemos tener extracción de algunos minerales o algunos sólidos presentes o disueltos en el agua. Y la licuefacción es muy útil para transportar, por ejemplo, gases en tanques. No los queremos transportar de forma gaseosa, se licúan y se convierten en algo líquido mucho más fácil de manejar. Ahora, esos van a ser los cambios físicos, los que acabamos de mencionar hace ratito. Los cambios físicos tienen una característica muy importante, chicos. No cambian la estructura química. Lo que les acabo de decir, el agua sigue siendo agua, ya sea que esté en su forma líquida, en su forma sólida, en su forma gaseosa. Sigue siendo H2O, ¿ok? Entonces la fórmula química no cambia. Dependiendo de la fase en la que se encuentre, puede variar en algunas características, pero las características químicas se van a mantener siempre iguales. Ahora, ¿cuándo sucede un cambio químico? Los cambios químicos o reacciones van a ser aquellas donde la sustancia va a tener un cambio desde la parte química, o sea, los átomos van a reaccionar o con alguna situación, no siempre reaccionan con algo más, pero pueden llevarse a cabo ciertas situaciones que hagan que cambie la parte química de una materia. Entonces aquí ya estamos hablando de un fenómeno o de un cambio químico. No vamos a poder regresar tan fácilmente a lo que teníamos. ¿Okay? Algunos ejemplos de los cambios químicos que nosotros tenemos son siempre los mismos. Por ejemplo, hablamos de la combustión. Si nosotros nos damos cuenta, yo puedo tener mi lechita, mi vaso de leche aquí en este tarro y lo puedo congelar. Pasa a una fase ahora sólida y después si quiero lo puedo calentar, pasa nuevamente a líquido y lo sigo calentando y ya se convierte en algo como vapor, ¿no? Se evapora. Entonces, aunque esté en vapor, nuevamente podría volverlo a enfriar, pasarlo a líquido y si quiero lo vuelvo a enfriar más y lo convierto en hielo. Lo puedo volver a pasar a su fase sólida. No pasa nada, sigue siendo leche. Pero, imagínense ahora que yo tengo un pedazo de papel y ese pedazo de papel lo quemo. Cuando yo quemo ese papel se lleva a cabo una reacción química llamada combustión. La combustión es una reacción en la que la presencia de oxígeno libera una gran cantidad de energía en forma de luz y calor. Por eso nosotros vemos fuego. La sustancia sufre una combustión. La sustancia que la sufre se llama combustible generalmente. Las características para que se lleve a cabo la combustión son tres muy específicas. Temperatura correcta,
combustible adecuado para la combustión y la presencia de oxígeno. Esas tres. Si falta una de esas, la combustión no se lleva a cabo. Pero una vez que la combustión se lleva a cabo, es muy complicado, si no es que imposible tal vez, regresar al estado sólido. Perdón, regresar al estado original. Por ejemplo, yo tengo acá un pedazo de papel. Este pedazo de papel puedo simplemente sacar un encendedor y empezar un proceso de combustión. Este sería mi combustible, yo le meto temperatura acá con fuego y empieza a quemarse. Cuando se quema, muchachos, ahora que esto está quemado, se ha convertido en otra cosa. Ahora esto es carbón o algo muy parecido al carbón o madera carbonizada. Y no importa lo que yo haga, no importa cuántas veces se lo pida, esas cenizas no van a volver a ser papel en ningún momento. Es un claro ejemplo de un fenómeno químico. La parte química, la parte de la estructura química del papel ha cambiado. La he quemado, la he convertido en otra cosa y muy difícilmente va a regresar a ser lo que era en un principio. Le dijimos, los combustibles son aquellos que se van a consumir. La oxidación es otro proceso en el cual nosotros podemos ver a un cambio químico. La oxidación se produce cuando una sustancia se combina con oxígeno y la resultante de esto es llamado óxido. Bien fácil, ¿no? Todos hemos visto un metal por ahí que hemos dejado en intemperie sin ningún tipo de protección. Bueno, el oxígeno viene, se junta generalmente con metales y forma óxido. Y también tenemos algunas reacciones químicas presentes en la industria que son muy importantes y muy sobresalientes. Algunas de estas reacciones están en medicamentos, colores, maquillaje, utensilios para limpiar, podría ser la casa, carros, hasta para el baño y la limpieza o higiene personal. Existen una gran cantidad de estos. Me gustaría, chicos, que ustedes pudieran platicar acerca de más reacciones químicas, más fenómenos químicos, más fenómenos físicos, y que si tuvieran alguna duda también con respecto a lo que hablamos de platicar ahorita, lo hicieran ver en nuestros grupos de WhatsApp o comentaran las situaciones que tengan. Espero que haya quedado claro este tema, espero que no haya generado más dudas, y si he generado más dudas, ojalá me las puedan comentar y las podamos resolver entre todos. Me agrada mucho la forma de trabajar que tienen ustedes. Quiero felicitar a alguno que otro alumno que ha tenido trabajos bastante buenos, ha entregado trabajos con una calidad muy buena, honestamente mejor de la que yo esperaba. No por esto quiere decir que los demás han trabajado de una forma menos apreciada por mí, pero sí me gusta también resaltar uno que otro esfuerzo que quizá puedan hacer extra. Chicos, los impulso, los invito, los exhorto a que sigan así, no aflojen esto, sigan mejorando, sigan aprovechando todas las herramientas que tenemos y nuevamente les repito, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que tengan con respecto tanto al tema como a las actividades que dejemos con esto. Mucho ánimo, un abrazo a la distancia y espero que estén muy bien. Nos vemos luego. Chao.